Ya, listo. Bueno, entonces vamos a empezar con la sesión número 1. Bueno, antes de todo, no presentarme, mi nombre es María Fernanda Cárdenas. Esta vez voy a ser su asesora por este verano para que pueda ver el curso y todas las sesiones. Primero la primera sesión es bastante general, es sobre lesión, muerte celular y las adaptaciones celulares. Así que vamos a... Ya, vamos a empezar, ¿no? Primero están explicar lo que es la visión general de las respuestas celulares al estrés. En principio, acá como se ve en el gráfico, se encuentra una célula normal en homeostasis, ¿no? Que es el estado de equilibrio en que la célula se encuentra sin que reciba algún daño, alguna lesión. Entonces, frente al estar sometido al medio externo y expuesto a factores estresores, va a originarse siempre un estado de estrés. Y este estado de estrés que está aquí se va a tener que adaptar, ¿no? Si es que el estrés, si es que los estímulos son demasiado nocivos, no son estímulos fuertes, se va a generar la lesión celular. Y si no, si se genera un estado de estrés, como lo expliqué, se va a lo que es a la adaptación. Es decir, va a intentar generar mecanismos o formas por la cual la célula logre sobrevivir, ¿no?, al estímulo que está recibiendo. Ahora, si luego de la adaptación no logra superar este estado de estrés o no logra volver a su homeostasis, es decir, tiene una capacidad para adaptarse, continúa así lo que es la lesión celular. Entonces, se puede llegar a la lesión celular o por una incapacidad de adaptarse o bien directamente por un estímulo nocivo que ha sido demasiado fuerte y ha de frente pues generado que se rompa la homeostasis y el equilibrio en la célula, ¿no? Luego también está aquí, ya como tal, teniendo la lesión celular, se puede tratar de dos maneras. Puede ser una lesión reversible o una lesión irreversible. Ahora, con respecto a la lesión reversible, tenemos que esto es cuando se trata de una lesión que es leve y transitoria, además, ¿no? Dura un poco tiempo y no ha sido tan fuerte como para que nos lleve a lo siguiente, que sería una lesión irreversible cuando es grave y progresiva. Y ya cuando tenemos una lesión irreversible, la célula va a generarse, o va, mejor dicho, a mandar señales para que se produzca la muerte celular, ¿no? Que hay de dos tipos, como ya hemos visto, bueno, también en otros cursos, que es la necrosis y la apoptosis. Como sabemos, la apoptosis es un tipo de muerte celular programada y la necrosis es una que conlleva más daño, que también vamos a ver durante la clase. Ahora, con respecto a la etiología de las injurias que puede recibir la célula, tenemos causas genéticas generales y sobre todo lo que nos debemos enfocar también son las causas adquiridas, ¿no?, que son los estímulos externos, que son mucho más frecuentes. Entonces, ¿tienes alguna idea de qué podría afectar una célula? ¿O qué estímulo, claro, agente podría afectar las células? ¿Lo genético? No, dentro de las causas adquiridas, ¿podrías decir algún ejemplo? Por ejemplo, no sé, la hipoxia o alguna infección. ¿Se te ocurre algo? Ya, bueno, si no, bueno, hay diferentes, ¿no? Pueden ser bastantes, la verdad. Puede ser hipoxia y la isquemia. Puede ser también agentes físicos, agentes químicos, drogas, agentes microbianos, inmunológicos también, trastornos nutricionales. A ver, acá voy a ir escribiendo. Ahí puedes ir rellenando también. O trastornos nutricionales, el propio envejecimiento, que también lo vemos en la clase, enfermedades psicógenas, los factores iatrogénicos, que son factores sin causa, enfermedades idiopáticas o de múltiples causas o de causa desconocida, ¿no? Son más o menos 10 causas adquiridas que se ven, que se pueden manifestar como estímulos externos que puedan causar injuria en las células.
Esos son, bueno, son diferentes causas, ¿no? Después, acá también nos muestran otro gráfico de la célula normal en homeostasis otra vez. Esta es otra forma de este gráfico, es otra forma de representarlo, pero con más información. Por ejemplo, acá está la célula normal y frente a la demanda funcional alterada se va a adaptar, ¿no? Como mencioné. Entonces, cuando se adapta, acá tenemos que hay diferentes tipos o formas en las que la célula puede adaptarse. Primero está la atrofia, la hiperplasia, la metaplasia y la displasia. Y cuando el estrés luego ya es reparado, mejor dicho, o la célula sí logra adaptarse, la célula ya vuelve a su estado de homeostasis. Luego también está cuando el estrés es moderado. Acá es cuando estamos hablando de una injuria reversible, ¿no? Una lesión reversible. Por eso es que si bien la célula ha sido incapaz de adaptarse, solamente hay algunos daños menores, ¿no? Degeneraciones, alteraciones celulares o acumulaciones intracelulares. Y aquí también la célula, o mejor dicho, puede volver a su estado de homeostasis si es que el estrés es removido. Y bueno, este sí es el peor caso, cuando ya la célula está expuesta a un estrés persistente y severo, ¿no? Que es cuando hay una injuria irreversible. Y acá ya se lleva a la muerte celular, que es lo que vamos a ver después. Y entonces, yendo a esta parte de cuando la célula pierde su estado de homeostasis y llegamos a los estados de adaptación, vamos a terminar primero lo que es la hipertrofia. ¿Ya? Acá está la hipertrofia. Entonces, por lo que se caracteriza la hipertrofia es el aumento en el tamaño de las células. Esa es su definición como tal. O del órgano, ¿no? El estímulo para que se produzca la hipertrofia es que haya una mayor, o es como una respuesta a una mayor carga de trabajo. Y también están las hormonas o los factores de crecimiento. Pero sobre todo, por ejemplo, acá puse lo que es la hipertrofia ventricular, la hipertrofia del corazón, cuando hay un aumento de carga, ¿no? Esto puede pasar en patologías como la hipertrofia ventricular, por ejemplo, secundaria a enfermedades como la hipertensión o a enfermedades valvulares. Puede causarse por eso que aumente la masa muscular en el corazón. También también hay otros ejemplos en realidad de hipertrofia. Otros ejemplos son también la hipertrofia fisiológica. Por ejemplo, eso sería en el caso de cuando el estímulo son las hormonas. Hay la hipertrofia uterina que va a ser inducido por los estrógenos que se manifiestan o aumentan en la gestación. Por eso la hipertrofia uterina también puede ser un ejemplo fisiológico, ¿no? Este de aquí es un ejemplo, este de aquí es un ejemplo patológico. Pero el que dije de la hipertrofia uterina, por ejemplo, por el aumento de estrógenos en la gestación, sería un ejemplo fisiológico. O la misma hipertrofia cuando se hace en el gimnasio también, ¿no? Por la carga, por el trabajo que se está haciendo en el músculo esquelético, también ahí se genera hipertrofia. Ahora, el mecanismo por el cual se produce la hipertrofia es la producción o mayor producción de proteínas. Ese básicamente es su mecanismo en las células, ¿no? Y específicamente se producen lo que son los tejidos permanentes. Es decir, en los tejidos donde no va a ser posible la división celular. Y aquí aquí vamos a tener ciertos tejidos que ya han perdido la capacidad de dividirse luego del desarrollo fetal o en etapas tempranas de la vida, que solamente son dos, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos dos es donde se produce la hipertrofia, porque aquí básicamente no se puede producir la hiperplasia, que ahorita voy a explicar, pero esos son los dos tejidos, en el tejido muscular y en el tejido nervioso. Ya. Y luego ya está la hiperplasia, que bueno, como estuve explicando, va a ser, como hemos visto, la hipertrofia es el aumento en tamaño. Ahora la hiperplasia es el aumento en el número de las células. Y también es parecido un poco lo que son el estímulo que va a producir, va a permitir que se produzca la hiperplasia. También pueden ser hormonas y factores de crecimiento. Un ejemplo en la hiperplasia sería el crecimiento, por ejemplo, de la mama femenina en la pubertad o en el embarazo, también por hormonas, o el crecimiento del lóbulo del hígado luego de alguna hepatectomía parcial. Esos serían dos ejemplos, ¿no? Fisiológicos específicamente. Ahora, en este caso,
el mecanismo para que se produzca la hiperplasia también son factores de crecimiento, o si bien factores de crecimiento o lo que son las células madre tisulares, o a partir de células madre tisulares. Esos dos pueden ser los mecanismos. Ya. Luego también tenemos lo que es que esto se produce más bien en los tejidos donde la división celular sí va a ser posible, es decir, tejidos lábiles, ¿no? Y bueno, eso sería entre la hipertrofia y la hiperplasia. Continuando con otras adaptaciones, también tenemos lo que es la atrofia, que sería la reducción del tamaño del número de células. ¿Ya? En este caso, entonces, es como todo lo contrario a la hipertrofia y la hiperplasia, ¿no? Tanto se reduce como el tamaño como el número de las células. Aquí el estímulo va a ser que hay menor aporte en los nutrientes, o si no hay un desuso del órgano del que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, en pacientes postrados también que no utilizan o en los que tienen yeso y por mucho tiempo no van a utilizar algunas de sus extremidades, puede ocurrir la atrofia. Pero el ejemplo que nos brindan también la teoría es la atrofia cerebral. En este caso aquí lo que vamos a observar, se va a ver por un flujo sanguíneo reducido, se ve el cambio, ¿no? en el cerebro, como las circunvoluciones están mucho más estrechas y se ensanchan también los surcos. En el caso de la atrofia, el mecanismo va a ser que, a diferencia, por ejemplo, de la hipertrofia, que era mayor producción de proteínas, aquí hay menor síntesis de las proteínas y también mayor degradación. O sea, todo se va a reducir, ¿no? Ese sería el mecanismo en la atrofia. Y bueno, otros ejemplos también en caso de atrofia, puede ser la nutrición inadecuada en caso de malnutrición, o también un ejemplo fisiológico podría ser las estructuras embrionarias, que hay ciertas estructuras que se van a atrofiar en el desarrollo fetal, o sea que no necesitamos después, ¿no? Sino se van atrofiando con el desarrollo. Luego está la metaplasia. La metaplasia es un cambio un cambio reversible en el cual un tipo celular diferenciado va a ser reemplazado por otro tipo de célula. En la metaplasia epitelial, la más frecuente suele ser de cilíndrico a escamoso, ¿no? Y la que vemos aquí es la metaplasia de un fumador que, bueno, se ha dañado su epitelio cilíndrico normal con los cilios y todo que protegen, ¿no? A un epitelio que se vuelve más resistente. Como lo estamos viendo ahorita, son adaptaciones, ¿no? Frente al estímulo nocivo que tiene, que sería en este caso el tabaco, trata de adaptarse y genera un tejido, un epitelio más fuerte, que sería el epitelio escamoso. Y aquí, obviamente, si bien el tejido se logra adaptar, al final se está perdiendo el revestimiento que necesitan los pulmones, ¿no? Se necesita para poder respirar. Entonces se pierden mecanismos de protección que se tienen contra las infecciones, o lo mismo que dije, por ejemplo, que acá están los cilios, ya no están aquí, ya no va a haber secreción de moco o la acción ciliar de estos, ¿no? Ahora, en este caso, el estímulo, por lo tanto, va a ser o el estrés o la irritación crónica, sobre todo, como pasa en los fumadores. Y el mecanismo acá es importante porque la metaplasia no se produce como una diferenciación de un fenotipo que ya está maduro, ¿no? Un fenotipo celular maduro, sino que se van a reprogramar células madre tisulares. Por eso se ve que de aquí, de las células, o mejor dicho, si es que acá afuera estuvieran divididos, estas células madre tisulares empiezan a cambiar su fenotipo y se vuelven otras células, ¿no? O bien por la colonización de células madre, de células diferenciadas en zonas adyacentes. O sea que no es que como tal se cambian las células, sino que es a partir de las células madre tisulares. Esto sí es importante en cuanto al mecanismo de la metaplasia. Y bueno, hay otro ejemplo también de la metaplasia, que es el esófago de Barrett, que también, también es importante porque en ese caso se produce por el reflujo gastroesofágico, ¿no? Ese también es un ejemplo que se suele repetir mucho, además de los fumadores. Luego está la displasia, que ya en realidad no se considera como tal una forma de adaptación, pero de todas maneras se menciona, porque ya se está hablando de una alteración premaligna. Así que aquí igual lo vamos a mencionar, en este caso la displasia, ya como tal es una alteración premaligna en el cual va a haber un cambio en la estructura celular.
Eh, es decir, va a haber un núcleo mucho más grande, mayor cantidad de cromatina. Y la diferencia aquí es que conlleva a un riesgo de malignización, es decir, ya puede llegar al cáncer, ¿no? Y no vuelve al estado de homeostasis, porque estos 4 primeros que comenté son los cambios que van a poder volver al estado de equilibrio o al estado de homeostasis. En cambio, este de displasia ya no permite regresar a la célula a ese estado, por lo tanto, no es considerado netamente adaptativo porque ya conlleva ese riesgo a la malignización, ¿no? Y aquí, bueno, puse también un ejemplo de cómo el esófago de Barrett se puede volver un adenocarcinoma de esófago, ¿no? El esófago de Barrett, que normalmente una metaplasia se va o no puede derivar a una displasia. Por eso es que ya el esófago de Barrett, como ejemplo que dije en la metaplasia, puede llevar a una adenocarcinoma de esófago, ¿no? Ya. Bueno, ahora esos serían los 5 tipos de adaptación. ¿Hasta ahí todo claro o tienes alguna duda? Sí, todo claro. Lo del esófago de Barrett lo mencionaste en lo que es la metaplasia, ¿verdad? Ujú, Eh, sí. ya. Claro, solo que si continúa el estímulo, que en ese caso es el que Ujú. hay un reflujo gastroesofágico y sigue dañando, sí puede pasar a displasia y ya no se llama esófago de Barrett, sino ya pasaron como a cáncer o al adenocarcinoma de esófago. Ah, ya. Ujú, ya, bueno, ya. Ya, y después, ahora entonces, continuando con la visión general de la lesión y lo que es la muerte celular, aquí vamos a tener que todo es en base al esquema que mostré al inicio, ¿no? Acá tenemos una lesión celular reversible, o si no, directamente cuando se lleva a la muerte celular, porque la lesión celular es irreversible, básicamente. La lesión celular reversible se produce en los estadios iniciales o en las formas leves de la lesión. Es decir, que aquí van a haber cambios funcionales o cambios morfológicos que son reversibles si es que se va a eliminar el estímulo dañino. Si es que el estímulo dañino ya no persiste, como en los otros casos, sí pueden recuperarse las células, ¿cierto? En cambio, la muerte celular se da por el daño continuado y obviamente aquí la lesión ya es irreversible. Y la célula ya no se puede recuperar y muere o por necrosis o por apoptosis. Entonces aquí vamos a tener las diferencias entre necrosis y apoptosis. Primero, en la necrosis tenemos un tamaño, allá, acá, ya, acá vamos a ver, por ejemplo, para empezar, o si no se lo explico. Ya, bueno, acá vamos a tener, por ejemplo, la lesión reversible, ¿cierto? Sí, acá está la lesión reversible de la célula. Y los cambios que vamos a ver en una lesión reversible van a ser la tumefacción del retículo endoplásmico y las mitocondrias. Se van a formar figuras de mielina o vesículas en la membrana. Ahora, si la lesión persiste, ya la célula pasa a muerte celular. Por esta parte, por este lado de la imagen, se está hablando de necrosis. Pero por el otro lado explican lo de la apoptosis. Por eso es que acá si la lesión continúa, sigue la necrosis. Esto es diferente porque en la apoptosis no es que se está mandando una señal, ¿no? En cambio aquí es progresivamente. La necrosis, la lesión continúa y por eso se llegó a la necrosis. Y bueno, los otros cambios que vemos ahora acá en la necrosis es la ruptura de la membrana plasmática, los organelos, los núcleos y la fuga del contenido. También hay figuras de mielina, sobre todo lo que caracteriza y que no hay en la apoptosis es la inflamación, que en la necrosis sí está, y también hay densidades en las mitocondrias, pero acá en la tabla se explica mejor. Entonces, por la otra parte, en la apoptosis, lo que vamos a ver es la condensación de la fragmentación celular, sobre todo, en los cuerpos apoptóticos, que luego van a ser fagocitados, ¿no? Y eso es lo que más caracteriza la apoptosis. Entonces, aquí en la necrosis, el tamaño celular primero, como vemos acá en la imagen, está aumentado. Ya, está aumentado, es decir, se produce tumefacción de la célula. En cambio, en la apoptosis es mucho más pequeña la célula. De lo que estaba normal, es más, se encoge, ¿no? Y esa es la diferencia en cuanto al tamaño celular. Luego, en cuanto al núcleo, van a suceder tres características importantes, tres sucesos, mejor dicho, que son la pignosis, la cariorrexis y la cariólisis. La pignosis
que también se observa también se puede observar en la apoptosis en realidad, va a ser la reducción del tamaño del núcleo y también que hay mayor vasofilia. Y la cromatina es básicamente que la cromatina se condense. Esa es la pignosis. La cariorexis es cuando el núcleo se fragmenta. Y la cariolisis es la reducción de la vasofilia de la cromatina y la pérdida de ADN por la degradación enzimática. O sea, la cariolisis es la degradación enzimática del ADN, la pignosis es la condensación de la cromatina y la cariorexis es la fragmentación del núcleo. Y eso es algo que siempre preguntan también, preguntan en práctica porque es característico de la necrosis, ¿no? Esos tres procesos y que también se pueden ver en las láminas. Luego está la membrana plasmática. Bueno, voy a mejor terminar primero con lo que es toda la necrosis. La membrana plasmática en el caso de la necrosis está rota. No se va a formar cuerpos así ordenadamente, no como en el caso de la apoptosis, sino más bien se rompe completamente. El contenido celular también va a ser digerido y por lo tanto va a escapar de la célula. La inflamación es frecuente, es también algo que es muy importante en cuanto a la necrosis, y hay una implicación sobre todo patológica en el caso de la necrosis. No es fisiológico, ¿no? Sino patológico porque ya está culminando luego de que ha persistido, como dije, había persistido, luego una lesión reversible, persistió este estímulo que hizo daño, por lo tanto se hizo o se mandó, mejor dicho, la muerte celular fue por necrosis, ¿no? Y en el caso de la apoptosis, las características serían, en cuanto al núcleo, la fragmentación del tamaño del nucleosoma. Aquí también puede haber pignosis. Eso también es importante, que aquí puede haber pignosis. Luego también, es decir, la condensación de la cromatina. Luego también la membrana plasmática aquí más bien está intacta, sino que acá se forman lo que son los cuerpos apoptóticos. O sea, hay una orientación de los lípidos especialmente para que se formen estos cuerpos o la muerte celular sea más ordenada, ¿no? Acá el contenido celular por eso está intacto, porque sigue dentro de estos cuerpos apoptóticos y la inflamación no está presente aquí. Y acá puede ser fisiológico frecuentemente, pero también puede ser patológico en ciertos tipos de lesión celular o se manda esta muerte celular programada cuando hay daño en el ADN. Entonces, ya que expliqué algunas características de la lesión celular reversible, que era esta parte, antes de que se vuelva progresiva, y también de la muerte celular, específicamente por necrosis, acá hay una imagen que muestra cuáles serían esos cambios o alteraciones morfológicas en las células. Entonces, puedes decirme qué ves, por ejemplo, en esta lesión celular reversible o a diferencia de en la otra imagen. Este es el normal, es un epitelio, es una imagen del epitelio tubular renal, solo que en la B se trata de una lesión reversible y en la C ya es cuando las células están pasando por la necrosis. ¿Ves alguna característica de que también haya mencionado distintiva o de que se pueda ver, ¿no? Diferente entre ambas imágenes? El tamaño celular. Uh-huh. Claro, sí. Habían dicho que en la necrosis aumenta el tamaño de las células, ¿cierto? Y las células este, están mucho más grandes acá también. Y no sé si ves que las membranas están completamente destruidas, que eso es lo que más se podría notar, ¿no? Las membranas están completamente destruidas, en cambio aquí no. Están más conservadas. De ahí también, lo que podemos ver en la necrosis es que está mucho más rosado. Hay un aumento en la eosinofilia, en el núcleo hay retracción, los núcleos también están distintos, a diferencia de lo normal, los núcleos están distintos en el caso de la necrosis, algunos están más pequeños que otros, hay retracción, fragmentación, la disolución del núcleo, hay también rotura de la membrana plasmática y también la extravasación del contenido celular, ¿no? Está saliendo el contenido, porque las células están rotas. Y en la lesión celular reversible, de acá de lo que se nos había explicado es tumefacción, figuras de mielina, vesículas en las membranas. Acá hay también tumefacción,
puede haber dilatación, bueno, cambios más microscópicos serían dilatación del retículo endoplásmico, tumefacción celular. Entonces aquí para completar, vamos a ver que en un daño celular reversible va a haber tumefacción celular también. Luego también hay cambio graso, formación de bullas en la membrana plasmática, que son como similares a las vesículas. Luego también hay pérdida de microvellosidades, si es que la célula normalmente tuviera. Dilatación de la tumefacción, también no solamente celular, sino también es mitocondrial. Puede haber eosinofilia por la pérdida del ARN y dilatación del retículo endoplásmico. Y de la necrosis, los cambios más importantes serían también la retracción, todo lo que son cambios en el núcleo, ¿no? Que es que ya había explicado, ¿no? Pignosis, la cariolisis, la cariorexis, se puede manifestar así microscópicamente como retracción, fragmentación y disolución del núcleo. Acá está sobre todo la ruptura de la membrana plasmática y también la extravasación del contenido celular, que es importante. Extravasación del contenido celular y la digestión enzimática del mismo, ¿no? Esas serían las características. Luego, acá también puede haber aumento de eosinofilia. Ya. Bueno, ahora, antes de empezar con la necrosis o explicar la apoptosis, voy a explicar primero lo que son los mecanismos de lesión celular, es decir, cómo se llegó a una lesión celular reversible, ¿no? Porque creo que en el TPT está de otra manera ordenado, pero acá lo ordené así para que se pueda entender mejor, ¿no? Entonces, primero, empezando por los mecanismos de lesión celular, acá vamos a explicar lo que son alteraciones funcionales y bioquímicas en los componentes celulares esenciales. Primero, hay cuatro premisas, que la respuesta celular a los estímulos lesivos va a depender mucho del tipo, de la duración y de la intensidad de la lesión. Y que las consecuencias del estímulo lesivo van a depender también del tipo, del estado y la adaptabilidad y la composición genética que tenga la célula lesionada. Además, cualquier lesión puede poner en marcha alteraciones bioquímicas, que son con los que voy a explicar. Pero lo más importante es que la lesión celular se debe a lo que son alteraciones funcionales y bioquímicas en uno o más de los componentes celulares esenciales, ¿no? Y estos componentes celulares esenciales, que son justo las dianas principales de los estímulos nocivos, son las mitocondrias, las membranas celulares y también las proteínas y el ADN. Por eso es que casi todo se va a enfocar a eso, a las mitocondrias, la membrana, las proteínas y el ADN. Aquí por eso tenemos la mitocondria, que frente a estímulos generalmente como lo que son la hipoxia, isquemia, radiación, va a disminuir la generación de ATP y va a aumentar la generación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, al disminuir la generación de ATP, también disminuyen las funciones dependientes de energía y al aumentar las especies reactivas de oxígeno hay daño a lípidos, a proteínas, ácidos nucleicos. Y todo esto lleva a necrosis. Aunque ahorita esto lo voy a explicar cada uno por partes, pero de todas maneras, para explicar generalmente, también están las membranas celulares, que aquí suelen ser dañadas por especies reactivas de oxígeno o otros agentes nocivos en general. Y puede tratarse bien de la propia membrana plasmática o de las membranas lisosómicas. Y en el caso de las membranas lisosómicas es importante porque, como sabemos, los lisosomas tienen ahí las enzimas. Entonces, si hay daño, se fugan todas estas enzimas y van a dañar la célula. Y en el caso de la membrana plasmática, que tiene tantas funciones, se va a alterar la función del transporte y también se va a escapar todo el contenido celular, por lo que estamos hablando también aquí de necrosis. Y en el caso de alteraciones al núcleo, frente al daño del ADN, se va a detener el ciclo celular y por lo tanto se activa la muerte celular programada, ¿no? Que es por medio de las caspasas, que son las proteínas en la apoptosis. Eso sería en el caso del núcleo. Ahora, yendo ahora sí
más detalladamente están los mecanismos bioquímicos de la lesión celular. Entonces, primero tenemos la depleción de ATP. Aquí las cosas principales para el agotamiento del ATP van a ser la reducción del aporte sanguíneo y también los nutrientes. Y las acciones pueden ser también acciones de algunos tóxicos. En este caso, el ejemplo que está en esta imagen es la reducción del aporte sanguíneo, ¿no? Que sería isquemia. Es importante también recordar que para poder entender esta imagen de aquí, es cierto que la producción del ATP se va a hacer por dos vías, por la fosforilación oxidativa, que es todo lo que tiene que ver con el ciclo de Krebs, ¿no? Y demás, o por la vía glucolítica, que se utiliza cuando no hay oxígeno. Entonces, por eso es que si es que hay isquemia, disminuye primero la fosforilación oxidativa, que se hace con el oxígeno. Por eso, ¿no? No hay isquemia, hay isquemia y no hay oxígeno, primero va a disminuir la fosforilación oxidativa y con eso disminuye el ATP. Entonces, lo que se utiliza en la fosforilación oxidativa es la bomba sodio-potasio, ATPasa, que va también a fracasar y va a hacer que se acumule el sodio y disminuya el potasio intracelular. Porque lo que normalmente es el sodio extracelular y el potasio intracelular. Entonces va más bien a hacer lo contrario, va a generar la salida del potasio y la entrada del sodio, que no es el estado de homeostasis de una célula, ¿no? Lo normal es el sodio extracelular y el potasio intracelular. Entonces, aquí más bien están haciendo lo contrario, ¿no? Frente al fracaso de la bomba, se sale el potasio y entra el sodio. Entonces, todo eso empieza a causar cambios en la célula, como la hinchazón del retículo endoplásmico, la hinchazón celular en general, la pérdida de las microbiosidades y las bullas. Y bueno, ya que falló la fosforilación oxidativa, que es con oxígeno, entonces continúa la otra vía, que es sin oxígeno, ¿no? Que expliqué, que es la glucólisis. Entonces, como aumenta la glucólisis, este mismo proceso utiliza lo que es el glucógeno. Por lo tanto, va a disminuir el glucógeno, que es la forma de reserva de la glucosa, y también como resultado del proceso de glucólisis aumenta el ácido láctico. Por lo tanto, aumenta el ácido en la sangre y disminuye el pH, ¿cierto? Porque cuando aumenta un pH ácido va a ser menor, ¿no? Pues un pH menor a 7. Por eso es que disminuye el pH y se forman grumos de cromatina nuclear. Y luego también están, bueno, el desprendimiento de ribosomas, que va a generar que, así como de organelas que necesitan al ATP, por eso los ribosomas en este caso va a generar que haya menor síntesis de proteínas. Bueno, todo eso lo causa la depresión del ATP. Luego está el daño mitocondrial, que aquí, como sabemos, las mitocondrias van a generar o van a permitir que se produzca en ellas el ATP. Por eso hay tres consecuencias principales, que es el agotamiento del ATP, que es lo que estuvimos hablando aquí, de la depresión. También la fuga de las proteínas mitocondriales y la fosforilación oxidativa incompleta, que va a producir estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, otra vez aquí está la disminución en el aporte de oxígeno, que sería la isquemia. Hay un daño en o disfunción mitocondrial, disminuye por lo tanto la generación del ATP y aumenta más bien las especies reactivas de oxígeno. Y esto lleva a necrosis. Ahora, frente a la fuga de proteínas, que son proteínas que están dentro de las mitocondrias, estas proteínas justo son proteínas proapoptósicas. Entonces, esto va a conducir a la apoptosis. Bien. Y luego está el aflujo de calcio también. Esto es que normalmente el calcio actúa como un segundo mensajero, pero en grandes cantidades sí puede ser un agente nocivo. Entonces, la liberación de estos depósitos intracelulares que están del calcio va a provocar que haya también aquí la activación, el calcio en el citosol va a provocar la activación de las enzimas celulares. Entonces todo eso va a destruir, ¿no? Diferentes elementos. Por ejemplo, la fosfolipasa va a destruir a los fosfolípidos, van a disminuir, y los fosfolípidos son importantes en la membrana celular, por eso que dice daño en la membrana, o son el componente más importante de la membrana celular. También están las proteasas, también que se encuentran las proteínas en la membrana celular, las endonucleasas, acá sería el daño nuclear, y las ATPasas, disminución del ATP. Y también se hable la permeabilidad mitocondrial, que también daña en la generación del ATP. Bueno, y ya por último, esto es no, falta todavía. Bueno, esto es la acumulación de los radicales libres. Esa parte también es importante
porque los radicales libres van a ser, primero que todo, para definirlo, son sustancias que tienen un solo electrón y que no está emparejado en su orbital. Entonces, este tipo de electrones no emparejados son los que causan todos sus efectos tóxicos, y es por eso que se produce lo que es el estrés oxidativo, que es cuando hay no hay un estado de equilibrio entre estos radicales, o mejor dicho, entre las especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes. Entonces, cuando hay un desequilibrio en esa producción, es que se llega al estrés oxidativo. Es un estado de desequilibrio, ¿no?, entre la producción de especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes. Por eso que ambos son importantes. Y bueno, vamos a tener que aquí acá está lo que sería, en esta imagen se explica, a ver, en la mitocondria y en el fagosoma. Primero, en la mitocondria se tiene aquí lo que es el superóxido, que va a transformarse en peroxinitrito, y también por el superóxido dismutasa se va a transformar se va a transformar en este que vemos acá, y luego en la reacción de Fenton en el hidroxilo. Pero por otro lado, en el fagosoma se puede ver cómo los fagocitos también pueden generar especies. Esta es la forma en la cual la mitocondria genera sus especies reactivas de oxígeno. Pero en el caso del fagosoma, los fagocitos también pueden hacerlo, ¿no? Los fagocitos y las mitocondrias pueden generar sus especies reactivas de oxígeno. En el caso de los fagosomas lo hacen para poder destruir microorganismos. Y es por eso que también lo muestran aquí, ¿no? Ellos utilizan más bien lo que es la oxidasa de los fagocitos para poder convertir del NADPH a los diferentes componentes, que acá está en la tablita, en lo que vamos a ver. Entonces, acá tenemos a los componentes, que son ahí acá está, el superóxido, este de aquí es el superóxido. Luego tenemos también al peróxido de hidrógeno. Y luego tenemos el radical hidroxilo y ya por último el peroxinitrito. Bueno, del radical hidroxilo, esto es el que es el más peligroso, es el más reactivo, porque este va a ser la especie reactiva de oxígeno principalmente que va a dañar a los lípidos, a las proteínas y al ADN, ¿no? En el caso de estos, vamos a ver que este radical hidroxilo va a generar lo que es la peroxidación lipídica, que va a generar lesión en la membrana, y también va a modificar las proteínas, puede causar mal plegamiento de las proteínas o mutaciones en el ADN. Por eso este es el más peligroso, el radical hidroxilo. Pero son estos 4 que tenemos aquí, ¿no? Incluso este de acá está agregado en el libro, porque no sé, en las imágenes que hay en los PPTs todavía está hasta el radical hidroxilo, pero este peroxinitrito puede ser generado también por la interacción entre los demás, ¿no? Y acá está, bueno, la tabla ya se pueden revisar lo que son los mecanismos de producción, cómo se inactivan también por diferentes enzimas, y sobre todo los efectos patológicos, que aquí el más importante es el radical hidroxilo, que va a dañar tanto los lípidos, las proteínas y el ADN. Bueno, ya por último, estos dos son los mecanismos en cuanto a los efectos en la membrana y también en las proteínas. En cuanto a los efectos en la membrana, vamos a tener que hay una pérdida temprana en la permeabilidad de la membrana que va a conducir al daño en esto, ¿no? Sobre todo lo van a dañar aquí las especies reactivas de oxígeno por la peroxidación de los lípidos o también por la misma disminución del oxígeno, disminuye el ATP y va a disminuir la síntesis de los fosfolípidos, que como dije son el componente principal en las membranas, o por el aumento del calcio. Es decir, ya es como una agregación de todo lo que estoy explicando o de los otros mecanismos, cómo pueden dañar la membrana, ¿no? Aumentando el calcio, también se activan, como dije, las enzimas, que son entre esas la fosfolipasa o las proteasas, que son las que van a dañar la membrana plasmática u otras membranas. Entonces, todo eso serían los efectos. Y también está la respuesta de proteínas no plegadas y el estrés del retículo endoplásmico. Ya en este caso, normalmente acá lo que vemos es que las chaperonas, que son estas aquí, van a
encargarse de controlar el plegamiento correcto de las proteínas que recién son sintetizadas en el retículo endoplásmico, ¿no? Y más bien los que están mal plegadas van a ser trasladadas en el citoplasma, se van a ubiquitinizar y van a marcar su protólisis, o sea, se van a degradar por los proteosomas para que otra vez puedan ser plegadas correctamente. Eso es lo que normalmente sucede. Y finalmente se obtienen proteínas maduras y bien plegadas, ¿no? Sin embargo, frente a diferentes estímulos como alteraciones metabólicas o mutaciones genéticas, infecciones víricas y agresiones químicas, puede haber un exceso en las proteínas mal plegadas que supere lo que pueden hacer las chaperonas, que es reparar estas proteínas mal plegadas. Entonces, es por eso que aquí vamos a tener que por diferentes causas, también puede ser el envejecimiento, las proteínas mal plegadas van a generar un estrés en el retículo endoplásmico, aumentando la demanda de estos, entonces las chaperonas ya no pueden actuar, ¿no? Y va a haber un fracaso en la adaptación, que va a llevar de frente aquí por esta parte de la apoptosis. Sin embargo, si es que hay cierta adaptación celular y hay una respuesta a esas proteínas, lo que se intenta es producir más chaperonas, es decir, aquellas que pueden arreglarlo, y disminuir la síntesis de proteínas, ¿no? Para generar un equilibrio. Y así sí se puede volver a la homeostasis. Pero si hay un fracaso en este tipo de adaptación celular que está por aquí, sí se lleva a la apoptosis, ya que no se van a poder, o hay un exceso de estas proteínas mal plegadas que no se puede arreglar, ¿no? Por las chaperonas. Bueno, y ahora, como tal, ya sí la apoptosis. Hay diferentes causas que pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas, como hemos estado viendo, ¿no? Un ejemplo de causa patológica es el daño en el ADN, ¿no? Aquí sería el daño en el plegamiento de las proteínas. Entonces aquí, en causas patológicas, puede ser lo que hemos visto acá anteriormente, que es la acumulación de proteínas mal plegadas. Ya. O también puede ser directamente el daño del ADN. Luego también vamos a tener que puede ser lesiones por infecciones, esa es otra causa que puede derivar a la apoptosis. Puede ser la atrofia patológica por alguna obstrucción. Ya. Y esas son las 4 causas que hay ahí. Y causas fisiológicas de la apoptosis pueden ser, por ejemplo, la involución de tejidos. O sea, hay tejidos dependientes de hormonas que fisiológicamente pueden llevar a la apoptosis. Entonces acá puede ser involución de tejidos. También la destrucción en la embriogénesis. Es decir, durante la embriogénesis hay ciertas estructuras que para nuestra formación, ya como somos ahora, van a pasar por apoptosis, ¿no? Células o estructuras que van a tener que eliminarse por apoptosis. Luego también la eliminación de linfocitos autorreactivos, eso también es importante. Y también lo que hacen los linfocitos T citotóxicos, que son los linfocitos TCD8, que eso no sé si lo han visto en inmunología, van a utilizar este tipo de muerte celular, ¿no? Lo que es la muerte inducida por los TCD8. Ya. Y bueno, acá están las vías principales de la apoptosis. Y acá también están más explicadas, pero voy a utilizar solo esta imagen para poder explicarles completamente. Bueno, aquí tenemos la vía mitocondrial intrínseca y la extrínseca. Entonces, la intrínseca, como pueden ver, está desencadenada por una lesión, ¿no? Y por lo tanto, que genera pérdida de las señales de supervivencia, hay daño en el ADN, puede ser acumulación de proteínas mal plegadas, lo que hemos estado viendo, ¿no? Y frente a esta lesión hay unos sensores, o sea, van a llegar estas señales de lesión a la familia BCL2, ¿no? Que es una familia de proteínas que no solamente son proteínas propoptóticas, sino también hay antiapoptóticas. Entonces,
estos, frente a esta lesión, van a mandar a que se produzca la apoptosis, ¿no? Dependiendo si es que se puede adaptar o no. Esto sería de que no se pueda adaptar, entonces se va por la vía de la lesión celular irreversible, muerte celular y apoptosis. Esta familia BCL2 tiene ciertas proteínas que son las proteínas VAX y VAC, son las proteínas propoptóticas, las que se van a mandar específicamente a las mitocondrias para que puedan liberar este citocromo C. Por aquí inicia esta vía mitocondrial intrínseca, porque utiliza la mitocondria para que libere el citocromo C. ¿Ya? Este citocromo C normalmente está en la mitocondria para utilizarse en otras vías. Sin embargo, cuando es liberado, sí puede generar lo que es o iniciar la apoptosis. Por lo tanto, va aquí a activar las caspases iniciadoras y luego las caspases ejecutoras y ya como tal la apoptosis, ¿no? Y hay otros reguladores que en realidad son las proteínas antiapoptóticas, BCL2 y BCLXL, que también pueden regular dependiendo si es que hay señales de que la célula todavía no tiene que morir, ¿no? Esos son reguladores. En realidad estas son las antiapoptóticas y estas son las propoptóticas, que eso también siempre es muy preguntado. De ahí está la otra vía, que es la vía del receptor de muerte o la vía extrínseca. Esta no es iniciada, no es estimulada, más bien por estas señales de lesión, sino por la interacción de un receptor ligando. Va a ser el FAS y el receptor TNF, que es el factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, aquí el FAS ligando se va a unir al receptor TNF. Y ahí se forma un complejo que también va a activar caspases iniciadoras y caspases ejecutoras. Acá es donde convergen ambas vías, ¿no? En las caspases iniciadoras, que ya es lo común dentro de la apoptosis o como se explica la apoptosis por medio de estas proteínas. Y ya con las caspases ejecutoras se activan las endonucleasas que van a producir la fragmentación nuclear y se descompone el citoesqueleto de la célula. Se forman así, por eso se van formando los cuerpos apoptóticos como en vesículas y ya estos van a ser fagocitados. Acá está más explicado, básicamente. Acá es casi lo mismo. Acá están las señales de supervivencia. Van a ser detectadas y se producen estas proteínas. Bueno, acá están las proteínas antiapoptóticas. Cuando una célula sí es viable, claro, en esta parte, en esta imagen, es cuando la célula es viable. Por eso que acá sí se están mandando señales de supervivencia. Y también se producen proteínas antiapoptóticas, que son las BCL2. Esas son esas tres: BCL2, la BCLXL y la MSL1. ¿Ya? Todas son de la familia de proteínas BCL2, pero entre ellas, una que se llama igual, aunque suene confuso, que se llama confuso, suena confuso porque es igual que el nombre de la familia, BCL2, es antiapoptótica, que es la misma, BCL2. Pero también están dentro de esa familia VAX y VAC, que son las propoptóticas, ¿no? Que esto sí, cuando hay ausencia de señales de supervivencia, el estímulo es demasiado nocivo, entonces se manda a la apoptosis. Y se activan los sensores para que se pueda activar también las proteínas apoptóticas. Acá están VAX y VAC, y más bien hay un antagonismo de las antiapoptóticas. Hay la fuga del citocromo C porque se está utilizando la vía mitocondrial, la vía intrínseca, y ya se pueden activar las caspasas para la apoptosis. Entonces, esto también es súper importante, saber cuáles son las proteínas propoptóticas y antipoptóticas. Luego está del receptor de muerte, como dije, acá está el FAS ligando, se forma todo el complejo o el dominio, y luego, bueno, está más detallado en el libro, ¿no? Que se activa lo que es la procaspasa 8, que luego se vuelve caspasa 8 activa, y esta es la que inicia las caspasas iniciadoras y ejecutoras, y ya con ello la apoptosis. Bueno, y ahora sí que hemos acabado con la apoptosis, voy a continuar con la necrosis. Pero antes, ¿tienes alguna pregunta sobre la apoptosis? Y esta es la última parte. No, sí, todo bien. Ahí, ya. Ok, entonces continúo con la necrosis. Ya, aquí. Ya, acá vamos a tener entonces los patrones de necrosis, ¿no? También que hemos visto su forma, cómo se manifiesta en la célula, vamos a ver los diferentes patrones. Tenemos son 6,
empezando por la coagulativa, o mejor dicho, la necrosis coagulativa. Las características más importantes de esto es que se va a conservar, al menos durante algunos días, la arquitectura base del tejido. Esto es importante, se conserva, o sea, a diferencia de otros donde sí vamos a ver casi toda la destrucción del tejido, acá hay ciertas estructuras del tejido normal que van a perdurar. Por eso se conserva la arquitectura base del tejido. Aquí se van a desnaturalizar las proteínas estructurales y las enzimas y se va a bloquear la protólisis de células muertas. Entonces, frente a que no hay la liberación de estas células muertas, o sea, no se botan, mejor dicho, o no se eliminan, ahí siguen y se denominan células fantasma, porque son células que no tienen núcleo ni nada, solamente está su formita, pero no, se les denomina células fantasma, que es una característica importante en la necrosis coagulativa. También, bueno, van a haber leucocitos en el foco de la necrosis y las células muertas van a ser digeridas por enzimas lisosómicas. Este tipo de necrosis es característica de lo que son infartos o ejemplos de isquemia, ¿no? Salvo, o mejor dicho, en todos los órganos sólidos, menos en el encéfalo. Por eso aquí hay un ejemplo de un tipo de necrosis por infarto renal. Y aquí se puede ver, ¿no? Cómo hay algunas, hay una parte que sí conserva lo que es el riñón normal. Esta es la parte normal, por eso tiene una N, esta es la parte normal. Pero esto sí está todo degenerado, hay células sin núcleo, ya casi no hay núcleos aquí. Entonces estas son las células fantasma, ¿no? Bueno, y luego, bueno, eso es lo más importante de la coagulativa. Luego en la licuefactiva está que este tipo de necrosis tisular se da sobre todo en infecciones bacterianas o también infecciones fúngicas o micóticas, ¿no? O sea, por ambos. Bueno, los microbios van a estimular la acumulación de las células inflamatorias y también enzimas de leucocitos. Y estas enzimas de los leucocitos, leucocitarios, van a licuar el tejido y es por eso que se denomina necrosis licuefactiva, porque las células muertas se van a digerir por completo y el tejido al final va a quedar como una masa viscosa o líquida, que también o finalmente es eliminado por fagocitosis. Se ha asociado a la... Por lo tanto, acá, ¿por qué se llama licuefactiva? Por las enzimas que hacen que se digiera todo el tejido. Ahora, acá se ha asociado, o el ejemplo general que se da para la necrosis licuefactiva es la muerte por hipoxia en las células del sistema nervioso central, acá se puede ver. Y se asocia a la inflamación aguda también, que luego vamos a ver en las otras sesiones a qué nos referimos con inflamación aguda, ¿no? En este caso es un infarto en el cerebro, en el cual se puede ver la disolución del tejido. Luego, vamos a tener el otro tipo de necrosis, que es la necrosis gangrenosa, que ese es un tipo de necrosis que combina tanto la necrosis coagulativa como la licuefactiva, que como tal no es un patrón definido, sino se usa en la práctica clínica, más que todo, ¿no? Por eso es que incluso no hay una imagen referencial en el libro sobre este tipo de necrosis, pero sí un ejemplo sería el pie diabético. Sobre todo se asocia a afectaciones de miembros o del miembro inferior. Y lo que pasa aquí es que la necrosis es decir, va a haber una licuefacción de bacterias, pero, o sea, va a haber una pérdida de irrigación en este miembro, pero también va a haber se junta con una infección bacteriana. Entonces, hay tanto necrosis coagulativa como necrosis licuefactiva. Y eso genera la gangrena húmeda, ¿no? Que se puede ver en el pie diabético, por ejemplo. Pero recordar que es un término más clínico que histológico como tal o patológico, ¿no? Bueno, luego está la necrosis gaseosa, que se llama así porque es similar al queso. Es como, bueno, polvo blanco, podría decirse, y es parecido al queso. Y en este caso, hay una acumulación de células con aspecto granular rosado amorfo. En la histología o en la microscopía se puede ver células con aspecto granular. Y también aquí la arquitectura sí no se ha conservado, está totalmente borrada, ni siquiera se distinguen los límites entre las células. Y se suele ver en lo que es la infección tuberculosa, la infección por Mycobacterium tuberculosis, que genera un granuloma. Macroscópicamente se puede ver así, ¿no? Como un queso en el pulmón. Y que además genera el granuloma, que tiene un margen inflamatorio característico también con linfocitos, entre otros, que, bueno,
que en el centro, lo que estamos viendo ahorita es la necrosis gaseosa. Cuando vemos este granuloma, que también se ve en otras clases, vamos a explicar qué es lo que genera esta corona, o genera todo tiene una morfología especial, pero en el centro está la necrosis gaseosa. Y bueno, ese sería en el caso de la necrosis gaseosa y donde se presenta principalmente. Luego está la necrosis grasa, que es una necrosis que es como un área focal con destrucción de la grasa, que se da típicamente por la liberación de las lipasas pancreáticas del páncreas al interior o a la cavidad peritoneal. Esto se da o se suele asociar en pancreatitis aguda. O sea, la enfermedad en la que podemos ver la necrosis grasa es en la pancreatitis aguda, donde se liberan las lipasas pancreáticas. Y además, no solo se junta, cuando se juntan los ácidos grasos, estos ácidos grasos liberados con calcio, se va a denominar saponificación de la grasa. Y también se puede ver, ¿no? Aquí se ven como nódulos pardo amarillentos, se ven muchos nódulos en el páncreas, ¿no? Esta es una sección anatómica del páncreas que está llena de nódulos por la necrosis grasa. Bueno, luego está ya la necrosis fibrinoide, que es característico de los vasos sanguíneos, es la necrosis que se presenta frecuentemente en los vasos sanguíneos. Suele asociarse, por ejemplo, a la hipertensión, a enfermedades como la hipertensión o también a reacciones inmunitarias. Por ejemplo, acá en las reacciones inmunitarias se depositan inmunocomplejos y también la fibrina de las paredes arteriales. Entonces genera este aspecto como amorfo y brillantes que se denomina fibrinoide, ¿no? Y ya, estos son depósitos inmunocomplejos con proteínas plasmáticas, generan un aspecto fibrinoide. Y además es importante saber que esto solamente se reconoce con la microscopía óptica. No se puede ver en la macroscopía o a simple vista, no se puede ver, sino solo es reconocido por la microscopía óptica. Bueno, y ya luego de ver la necrosis están otros mecanismos de muerte celular menos conocidos, pero que por ahí también les puede preguntar me acuerdo que en seminario, no sé si continuará la misma lectura, pero hay lo que se enfoca en el seminario con respecto a la primera semana, creo, es la piroptosis, que pregunta sobre la piroptosis. Perdón, sobre la necroptosis, esa pregunta, y por eso acá también traté de explicarlo más. Bueno, ya. Sobre la necroptosis, entonces, necroptosis y piroptosis, es importante que revisen, creo, porque esos pueden preguntarles. También, bueno, los otros están menos explicados, o sea, no tienen tanta información, pero de todas formas, pueden saber un poco, al menos de qué trata cada uno de estos mecanismos, ¿no? Ya, entonces, acá están otros mecanismos. Primero está la necroptosis, que es como una forma híbrida, o muerte celular híbrida entre los dos que hemos visto, necrosis y apoptosis. Bioquímicamente se parece mucho más a la necrosis y en la apoptosis se parece mecánicamente. Bioquímicamente porque hay pérdida del ATP, hay degeneración de las especies reactivas de oxígeno, liberación de las enzimas lisosomales, la ruptura de la membrana plasmática, y mecánicamente a la apoptosis porque necesita vías de transducción de señales. Entonces, bioquímicamente sí es más como necrosis y mecánicamente como apoptosis. Incluso por eso se dice que es independiente de caspasas, o sea, no necesita las caspasas de la apoptosis para poder realizarse, pero sí es dependiente de un complejo que se llama RIPK1 y RIPK3, que eso es importante para que puedan entender cómo se producen, ¿no? Primero que todo acá está el receptor TNFR1, que se va a unir al TNF. Acá está, el TNF se une al TNFR1. Entonces, esto provoca este complejo junto con el RIPK1. Y luego el RIPK1 se junta con el RIPK1-3 y ya forman o juntos van a activar a la caspasa 8. Y además, el RIPK3 fosforila esta proteína, que es el MLKL. Acá cuando está fosforilado por la P, ya está fosforilado, se unen otros también MLKL fosforilados y van a migrar todos hasta la membrana plasmática para poder romperlo, ¿no? Y eso es lo que se produce en la necroptosis. Pero este complejo de aquí que se forma, que es el RIPK1, RIPK3, es importante porque es dependiente de la necroptosis de la formación de ese complejo para que pueda dañarse la membrana plasmática.
Y esto por eso también genera inflamación y genera daño tisular. Y se asocia a ciertas enfermedades como la esteatohepatitis, la pancreatitis aguda, la isquemia, las enfermedades por isquemia reperfusión o las enfermedades neurodegenerativas también. Esos son los que se asocian a la necroptosis. Y bueno, otros son la ferroptosis, que está inducido por la peroxidación de los lípidos. Aquí en la ferroptosis por la peroxidación de los lípidos, que va a causar cantidades intracelulares excesivas de hierro o especies reactivas de oxígeno. Pueden ser de los dos, de hierro sobre todo, ¿no? Por eso es que se denomina ferroptosis. Y el efecto aquí es que se pierde la permeabilidad en la membrana. Luego está y se produce, claro, es una muerte celular tanto dependiente del hierro o de las especies reactivas de oxígeno. Luego está la piroptosis, que están células infectadas por microbios. Se producen células infectadas por microbios, por eso está inducido por estos productos. Y aquí lo que se forma son inflamosomas, que van a finalmente activar a la caspasa 1. Es decir, se utiliza caspasas, ¿no? A diferencia de la necroptosis, que es independiente de caspasas. Es decir, activa la caspasa 1 y la caspasa 1 va a activar a su vez a la interleuquina 1. Que bueno, esta interleuquina 1 va a ser liberada y ya finalmente es la que es característica o son los elementos principales de cada tipo de muerte celular, ¿no? Y por último está también la autofagia, que ya es un proceso en que la célula va a devorar su propio contenido. Y esto es porque es un mecanismo de supervivencia, es decir, ya cuando la célula está en estado de desnutrición, podría decirse, empieza a comerse a sí misma, y es por eso que comprende todo lo que son los genes relacionados a la autofagia. Acá hay ciertos genes que se envían o que se activan para poder producirse este proceso, ¿no? Para que se produzca la autofagia. Y aquí primero se forma lo que es la nucleación y formación de una membrana de aislamiento, que está aquí, que se llama fagóforo, esta membrana. Y luego se forma ya una vesícula como tal, que es un autofagosoma, a partir de la membrana de aislamiento. Y cuando madura el autofagosoma por la fusión con los lisosomas, o sea, esto va a madurar cuando se fusione con los lisosomas que tienen las enzimas líticas, se genera ya el autofagosoma, que finalmente va a liberar todas estas enzimas para que destruya el contenido celular, ¿no? Y eso es finalmente lo que va a hacer la célula para poder, como un mecanismo de supervivencia, porque básicamente está reciclando los metabolitos a base de la degradación de todo su contenido. Entonces, eso es la autofagia como tal. Y ya, esos son los otros mecanismos de muerte celular. Luego están los mecanismos de acumulaciones intracelulares, que ya es lo último. Acá básicamente es cuando hay una eliminación inadecuada de alguna sustancia. Puede ser por diferentes mecanismos. Por ejemplo, este primero de aquí es cuando hay un metabolismo anómalo. Es decir, acá hay defectos en el transporte, en el empaquetado, y por eso el ejemplo más frecuente es el hígado graso o la esteatosis, ¿no? Hay un metabolismo anómalo de la grasa, entonces empieza a acumularse. Luego, otro mecanismo puede ser que hay un defecto en el plegamiento o en el transporte de las proteínas. Entonces, esos son, o tienen que, se relacionan más con los que son los defectos genéticos o adquiridos en el plegamiento, en el empaquetamiento de las proteínas, o formas mutadas de ciertas proteínas que también hace que se acumulen las proteínas. O también puede acumularse algún producto porque no se está degradando. Entonces no hay la enzima que lo degrada y por eso también se acumula un sustrato. Esto puede ser en enfermedades de depósito lisosómico o acumulación de materiales endógenos. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y por último puede ser la ingestión de materiales que no son ni siquiera digeribles. O sea, ni siquiera hay una enzima que pueda digerir. Acá faltaba la enzima que dijera y acá ni siquiera hay enzimas que puedan digerir este compuesto, ¿no? Entonces esto es cuando se trata de materiales exógenos. Y bueno, aquí están los tipos, esos eran los mecanismos por los cuales se acumulan, y estos son los tipos, que pueden ser lípidos, pueden ser proteínas, puede ser glucógeno o pigmentos. En los lípidos tenemos la estatosis y el cambio graso. La estatosis y el cambio graso son acumulaciones, aquí es cuando se trata de triglicéridos. ¿Ya? En cambio, el otro ejemplo de acumulación de lípidos puede ser también de colesterol.
Eso puede pasar en la aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? Que se puede ver en los vasos cómo se acumulan acá. En esta imagen se puede ver aquí, por ejemplo, porque se forman como cristales de colesterol. Entonces eso también se puede, es un ejemplo de acumulación intracelular. Luego está en el caso de las proteínas, puede haber acumulaciones como gotículas en el citoplasma. Por ejemplo, aquí están de los túbulos renales. En enfermedades renales, cuando hay proteinuria, se acumulan, ¿no? Ahí. Y también se pueden, ese es un ejemplo de acumulación de proteínas. Puede ser acumulación de glucógeno por defectos en el metabolismo del glucógeno, o mejor dicho, de la glucosa, como en la diabetes mellitus, o también, acá, este es un ejemplo de la diabetes, cómo se ve el glucógeno así todo pintado, o puede ser por trastornos genéticos que tampoco hacen que se metabolice bien el glucógeno, que por ejemplo acá ponen la tesaurismosis, ¿no? Del glucógeno. Y los pigmentos como tal, que son estos que pueden ser indigeribles o digeribles, eh, pueden ser exógenos o endógenos, ¿no? Acá están los exógenos. En los exógenos el más frecuente es el carbón, que va a ser eh, captado por los macrófagos alveolares y ya luego se va a transportar a los canales linfáticos. Pero su acumulación en los pulmones se denomina antracosis y eso también es importante porque también vamos a verlo en otras sesiones. Eso es cuando se trata de pigmentos exógenos. Pero en el caso de los pigmentos endógenos hay tres ejemplos, que es la lipofucsina, la melanina y la hemosiderina. La lipofucsina, la melanina y la hemosiderina. Bueno, ya, entonces en los endógenos, la lipofucsina, por ejemplo, se deriva de la peroxidación lipídica. La melanina es un pigmento de color marrón negruzco y que se da por una falta de degradación de la enzima tirosinasa. Y también está la hemosiderina, que es un pigmento granular o de color amarillo dorado, que se puede ver aquí en esta imagen, que se deriva de la hemoglobina. Y eso es una forma de depósito de hierro. Se puede dar porque hay un defecto en el metabolismo del hierro, o a la anemia hemolítica, o por transfusiones de sangre repetidas o muchas veces. Bueno, y algo más que quería decir, por ejemplo, es un ejemplo de acumulación de lípidos, que eso me vino en mi examen, y me recuerdo que esto no estaba en las PPTs, sino que estaba en el libro, así que siempre recomiendo que lean todos los capítulos por clase del libro, porque es casi la misma información y tiene muchas más cosas que al doctor le gusta agregar en el examen. Son pequeñas cosas, era nada más que decía cuál era la acumulación o cómo se le denomina a la acumulación de colesterol en los macrófagos, y eran los antomas. Entonces, así como se denomina, este también es un ejemplo de acumulación de lípidos. Entonces, hay algunos nombres sí para acumulación, ¿no? Pero los demás sí son como tal, un cambio graso o el colesterol, mejor dicho, la acumulación de proteínas de túbulos renales o de los pigmentos, cómo se denomina por cada uno. Ya. Y finalmente, la clasificación patológica. La clasificación ya, para mencionarlo nada más, es el depósito, aunque sí, esta tabla también es importante que la repasen, es el depósito de calcio, pero junto con algunas sales minerales, pero en muy poca cantidad. Sobre todo es el depósito anómalo de las sales de calcio. Y hay de dos tipos, la clasificación metastásica, que se produce en tejidos muertos y degenerados, y la distrófica, que sí se produce en tejidos normales. Entonces, por eso aquí en la metastásica el metabolismo del calcio es normal. En cambio, en la distrófica el metabolismo del calcio va a estar alterado. El calcio sérico también es normal. Ay, creo que aquí está. Ay, sí, acá está. Clasificación distrófica y metastásica. Ay, sí, acá está al revés, perdón. Sí, acá, por favor, corrijan lo que aquí es distrófica y aquí es metastásica. Ya, sí, ahora sí. Ya acá es distrófica y aquí es metastásica. Razón. Por eso acá solamente está al revés esta primera parte de la definición. Porque en la metastásica, no, solamente es esta parte de los nombres, ¿no? Ya solamente es esta parte de los nombres. En la distrófica vamos a tener
que se produce en tejidos muertos y degenerados, y la metastásica en tejidos normales. El metabolismo del calcio en el caso de la distrófica es normal, por eso, eh, y el metabolismo del calcio en la metastásica está alterado, ¿no? Y el calcio sérico, lo más importante es que va a haber lo que se denomina hipercalcemia, en el caso de la metastásica. O sea, la causa de la clasificación metastásica es por la hipercalcemia. En cambio, aquí se produce ya en zonas que en la distrófica ya son zonas que están muertas o que son zonas de lesión y de necrosis celular, ¿no? Y además, las causas también, la arteriosclerosis de Monkerberg, que es la más importante, que es la calcificación en la capa media de la arteria, es un tipo de calcificación distrófica, eso es importante, es un tipo de calcificación distrófica. Pero otras causas o ejemplos donde podemos ver calcificación distrófica es necrosis, infartos, trombos, hematomas, en los ateromas, ¿no? Por eso que es la aterosclerosis de Monkerberg, en carcinosis cutánea. Y en el caso de la metastásica, como habíamos dicho, hay hipercalcemia, por eso puede causarse por una mayor secreción de paratormona, que es decir, en el hiperparatiroidismo, puede haber una resorción en el tejido óseo, trastornos relacionados con la vitamina D, como la hipervitaminosis, por ejemplo, o también la insuficiencia renal, ¿no? Que hacen que si es que no se está filtrando bien el calcio, entonces puede aumentar. Y la patogénesis es que acá hay una unión aumentada de los fosfatos con el tejido necrótico en la distrófica, y aquí es por la hipercalcemia en sitios de tejidos normales, básicamente. Ya. Y bueno, finalmente el envejecimiento celular. Acá hay lo que es la exposición. Bueno, en el envejecimiento celular ya básicamente es el resultado de un deterioro progresivo ya en la función y en la función de la célula. Es una consecuencia de todo lo que hemos visto de que conlleva una lesión celular, ¿no? Que puede ser un daño celular acumulado, que tenga menor capacidad para dividirse o menor capacidad para reparar el ADN también. Entonces, puede ser por diferentes factores, ¿no? Puede ser por una exposición a carcinógenos o errores esporádicos que generen especies reactivas de oxígeno y daño al ADN y que se produzcan mutaciones en el ADN. También está el propio envejecimiento o senescencia en celular. Sobre todo aquí tiene que ver la replicación, ¿no? Porque hay una menor capacidad de las células para poder dividirse por el acortamiento de los telómeros. Esto con respecto a los telómeros es importante, también se ve en la parte de cáncer, porque lo que pasa es que este acortamiento va a causar la detención del ciclo celular. Los telómeros van a ser estas secuencias que garanticen en qué momento se acaba el ciclo celular, entonces si están más cortos, se va a acabar más rápido y va a haber menos replicación celular. Por eso se les dice que los telómeros son como el reloj biológico que se va a ir acortando progresivamente en la senescencia y lleva a una muerte celular más rápida. Y por eso hay menos replicación también. Por eso es que hay un acortamiento en los telómeros. Ahora, después también está la homeostasis defectuosa de las proteínas, es decir, van a haber más proteínas dañadas o mayor plegamiento mal plegamiento de las proteínas, mejor dicho, y eso también produce efectos en las funciones celulares, y todo eso podría llevar al envejecimiento celular, ¿no? Estos tres puntos, el daño en el ADN, la menor capacidad de replicación celular y y el aumento de proteínas dañadas o proteínas defectuosas. Bueno, y lo que contrarresta el envejecimiento va a ser la detección de nutrientes, por ejemplo, acá está mejor dicho, la reparación en el ADN, y con ello también se lleva una homeostasis en la producción de proteínas, ¿no? Como hemos visto, las chaperonas son las encargadas de mejorar o corregir el mal plegamiento de las proteínas. Por eso también es importante para poder contrarrestar el envejecimiento celular. Y bueno, ya eso sería todo por la clase. A ver, voy a detener la grabación.